Vale, pues ahora vamos a entrar, si te parece, ya más en la parte de las inversiones. Y entonces quería preguntarte en qué momento, Veselín, decides empezar a interesarte por el mundo de las finanzas. Porque claro, tú llevabas muchos años de profesional, ibas ganando premios en los torneos. Y te quiero preguntar un poco cómo gestionabas económicamente esto, ¿no? A partir de los 20 años y tal, pues a poco que te vas asentando, un poco cuál era tu filosofía de esos ahorros que habías obtenido gracias a tus éxitos deportivos, pues un poco cuál era tu estrategia de inversión, ¿no? Y cómo va a ir cambiando en el tiempo, a medida que van pasando los años, pues cómo vas evolucionando y vas cambiando, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es un poco largo para explicar, pero cuando una persona nace en un país comunista donde todo pertenece al Estado, o sea, hay cosas que uno, todo es bastante retorcido. Digamos que, por ejemplo, el concepto para muchos del ahorro es ir acumulando dinero, meterlo en el banco digamos, ponerlo a plazo fijo y ganar de eso. Eso era, yo creo que es la gran mayoría de las personas el concepto que tenía, menos los que estudiaron economía a lo mejor tenían idea, que no era mi caso, ¿no? Porque, lo otro también es, pues lo primero que hace una persona es comprarse una casa o un coche. Bueno, el coche realmente no es digamos, no es una inversión, ¿no? Y más o menos es lo que yo he hecho prácticamente todo el rato durante el año 2005-10, digamos, cuando eh, empecé a interesarme. Eh, en mi caso, he tenido la suerte de no tener que necesitar nunca una hipoteca y por esa razón también, más o menos intuitivamente, sin entender mucho, me di cuenta en un momento que, por ejemplo, había en España pueblos que costaban más que la capital de Bulgaria y me pareció más lógico pues comprarme una casa ahí y después otra. Así que compré varias propiedades sin tener que pedir dinero prestado, que es un poco mi obsesión, diría yo, eh, con la deuda, ¿no? Sí, en eso Eh, coincides con Ricardo Pérez Marco, que recordemos que en y episodios anteriores él siempre ha dicho que la deuda esclaviza y que él, vamos, no defendía para nada estar en deuda. Entonces tú seguías un poco ese criterio de solo sí, comprabas o solo sí, invertías si tenías el dinero upfront para pagar, ¿no? O sea, no, sí, sí, sí. Y de alguna forma, o sea, no, yo no es que lo haya hecho muy bien, porque también, por ejemplo, varias veces, o sea, la última propiedad pues me salió cara, pero como no tenía la deuda, pues la burbuja, porque en Bulgaria también se vio una burbuja inmobiliaria que afectó la crisis del 2008, pues, pero a mí no me afectó tanto porque no necesitaba pagar al banco. Pero a partir de un momento me di cuenta como que no me salían las cuentas porque digamos que una casa, cuando tú la compras, o puedes vivir en ella, puedes almacenar cosas o alquilarla, ¿no? O sea, y ahora con los apartamentos turísticos, pues tiene de alguna forma otra utilidad. Pero como que no me salían las cuentas porque digo, pues mira, ahora han subido tanto los precios que tú pagas un piso, lo alquilas y a lo mejor para recuperar el dinero pues tardas 20 años o 30 y empecé poco a poco pues a interesarme de qué podía hacer con mis ahorros, ¿no? Pero digamos que la diferencia entre los activos reales y los activos monetarios como que no la entendía. Como te digo, la gran mayoría de la gente en Bulgaria, supongo que es lo que hacía es acumular, poner el dinero a plazo fijo y tal. Y ganar intereses, ¿no? Y vivir de los intereses. Eh, y a, Así que poco a poco empecé a interesarme y me acuerdo que leí en un sitio que um, alguien decía, hacían así como estadísticas que decían que claro, que si tú pones tu dinero a plazo fijo durante 20 años que vaya acumulándose, dentro de 20 años más o menos se sabe la cantidad exacta que vas a tener. Sin embargo, si distribuyes ese dinero en 5 empresas, en 5 compañías diferentes,
incluso si 4 quiebran y pierdes todo, solo con que te salga una bien y que vaya creciendo a un 12%, solo con ese dinero tendrías más que con el plazo fijo. Y pensé que realmente, digamos, que tiene todo el sentido, pues invertir una parte no muy importante para mí, para no tener que, digamos, depender de eso en otro tipo de activos, ¿no? Entonces busqué un poco de materias primas, de oro, y empecé a leer cada vez más libros y me he ido aficionando para invertir, que es por interés práctico personal, pero también se me ha convertido en un hobby. Vale, entonces por rebobinar un poco, vamos a ver, lo que me estás diciendo es que básicamente tú hasta prácticamente el 2010, básicamente todas tus inversiones habían sido inversiones inmobiliarias, ¿no? Te habías centrado más en la compra de vivienda, algunas las alquilabas, otras las tenías como propiedades, pero básicamente tus ahorros, digamos, los destinabas a esto. Hay un episodio económico importante en Bulgaria, que me comentaste que es importante destacar, y es que Bulgaria, desde la caída del muro de Berlín, en los años 90, vive un episodio casi de hiperinflación, ¿no? O sea, se produce una situación de un gran aumento de precios. O sea, tú experimentas, ¿no? Como ciudadano búlgaro, experimentas lo que es vivir en una economía con un aumento de precios enorme, ¿no? Totalmente, bueno, yo no me estaba dando cuenta tanto porque de hecho casi que me estaba beneficiando porque yo nunca he tenido sueldo, ¿no? Entonces yo ya ganaba mi dinero fuera de Bulgaria, en dólares o en euros. Bueno, en dólares, el euro todavía no existía. Entonces, al volver, pues claro, tú notabas que tenías bastante poder adquisitivo. Y sí que ahora me estaba acordando de que, por ejemplo, en el año 92, 93, durante todo el verano yo comía fuera, ¿no? Entonces, a lo mejor te hinchabas por $2. O sea, pero y que no tenía ningún sentido casi comer en casa porque es que era baratísimo, ¿no? Y sí que entre los años 90 ha habido una hiperinflación hasta el año 97, cuando interviene el Fondo Monetario Internacional y de esa forma empiezan a controlar la inflación. Se fija un cambio fijo de la moneda búlgara con el marco alemán, que después ya esa paridad sigue con el euro, ¿no? Y a partir del año 98 la inflación ya se empezó a estabilizar. Pero los años 90, aparte de esa inflación, pues tenían el problema de un poco como que de falta de control por parte del Estado, y encima en Yugoslavia había guerra. Y tú veías también bastantes cosas que pasaban por el embargo, y creo que también ha habido bastante fraude y bastante esquemas Ponzi, porque la gente que salía del comunismo pues no entendía muy bien, era bastante fácil de timarlos. O sea, yo conozco gente que, digamos, que cambiaba sus dólares en levas y ganaba al año un interés de 300% y le parecía normal, ¿no? Y creía que esto iba a seguir siempre así, ¿no? Y claro, en un momento pues se devaluó la moneda búlgara, y lo que antes, digamos que si antes un dólar era un lev, el día siguiente ya un dólar costaba 1000 levas, y la gente perdió 1000 veces, por ejemplo, ¿no? Y quiero decir que en parte mis padres, que perdieron todos sus ahorros, y la pensión en un momento de mi padre, creo que no sé si llegaba a $30, ¿no? De eso sí que me acuerdo. Sin embargo, como yo ya mis ingresos venían de fuera, pues para mí casi que me beneficiaba. Y ahí sí que ha habido gente que se aprovechó bien, y el que conocía más o menos o el que tenía información privilegiada habrán ganado mucho dinero. Uh-huh. Vale, entonces eso, poco a poco la economía búlgara se estabiliza, a partir del año 2000 ya empieza a estar más
más consolidada, y en el 2007 es el gran salto adelante cuando ya la Unión Europea acepta a Bulgaria como Estado miembro. Y entiendo que eso también ha sido una fase nueva, ¿no?, para la economía búlgara y tal. Luego creo que también han competido, Bulgaria se ha destacado por intentar atraer empresas con un impuesto de sociedades muy bajo, ¿no? Creo que tiene el 10% de impuesto de sociedades, sí. Y bueno, yo conozco de hecho algunas empresas financieras que se han llevado la sede a Sofía, ¿no?, porque decían que allí pagaba menos impuestos y tal, ¿no? Sí, el problema es que por ser un mercado muy pequeño y como la población tiene un poder de adquisitivo no demasiado alto, pues eso lo lastra, ¿no? O sea, tienes ventajas fiscales, pero tampoco interesa demasiado como mercado, ¿no? Sí, lo que me han comentado algunos es que luego, es verdad que no son muy eficaces en la parte de la gestión. Por ejemplo, Estonia ahora está haciendo muchísima competencia fiscal también porque tiene condiciones fiscales excelentes, pero a diferencia de Bulgaria, parece ser que en Estonia todo el tema de la tramitación del alta de empresas y todo esto, digamos que la parte digital la llevan muy bien, y en cambio en Bulgaria me comentaba gente que estaba allí que le costaba mucho los trámites, mucha burocracia, poco eficiente, ¿no?, digamos, las la verdad que yo no he estado nunca de Estonia, pero por lo que he leído, están muy avanzados en lo que es el gobierno digital, ¿no? Sí, es uno de los países que lo ha hecho muy bien. Es un país, una república exsoviética, pero yo creo que se han adaptado muy rápido, y yo creo que también siempre han sido un poco pro-europeos, y también son católicos, ¿no? Siempre han tenido de alguna forma han tenido más conexión con Europa Occidental que nosotros. Bulgaria ha sido un satélite bastante fiel de la Unión Soviética, y esas repúblicas, las repúblicas bálticas, siempre han tirado más hacia Europa, yo creo. Sí, indudablemente. Vale, entonces, digamos que cuando tú realmente te planteas diversificar tus inversiones más allá del mundo del sector inmobiliario, va a ser los últimos 10, 11 años, ¿no? Ha sido, ¿no? Sí, bueno, pero, por ejemplo, yo siempre intentaba, de alguna forma, pues poner pequeñas cantidades porque como me daba cuenta de que no entendía, pues no podía arriesgar grandes sumas, ¿no? Y, ¿cómo decirlo? Más o menos después de tantos años, me parece, bueno, a mí el trading, la verdad que no una cosa que no me interesa para nada, y siempre he pensado que uno tiene que, de alguna forma, invertir a largo plazo, ¿no? Y por lo que veo después de leer tantos libros, para mí personalmente hay tres formas, ¿no?, que son las formas desde mi punto, las que podrían tener éxito, que es los fondos indexados, que es globales, no el IBEX. Un fondo indexado global de muy bajo coste, con aportaciones periódicas, que yo creo que es mejor que poner el dinero. No sé si estadísticamente sale mejor la cuenta, pero psicológicamente es más fácil, ¿no? Sobre todo para una persona con ingreso fijo, un funcionario, ¿no? Una aportación periódica, empezando cuando uno se plantea, digamos, con una aportación tirando a la baja, porque en un periodo muy largo de 20-30 años, tarde o temprano, cada persona tiene problemas, ¿no?, de aportar. Puede perder su trabajo o puede pasar cualquier cosa. Entonces, si tu aportación es relativamente baja, no te cuesta seguir ese ritmo. Y creo que la parte medio activa es aportar el doble o el triple, incluso si es posible, cuando ha bajado mucho la bolsa, después de, como por ejemplo fue el caso del año pasado, ¿no? Entonces, a mí me parece un método bastante simple, y sin embargo estoy hablando de cosas que yo personalmente no sigo, ¿no? Y me estoy dando cuenta que los ajedrecistas y las personas a veces sabemos lo que es lo correcto, y aún así no lo hacemos, ¿no? Y yo creo que la explicación es que, para empezar, nos pensamos superiores a los demás, más listos, ¿no?, que la media. O, en mi caso, yo creo que la razón por la que no lo hago, que
simplemente es aburrido, y como a mí me gusta un poco investigar y leer, pues es demasiado simple. Y de alguna forma, pues yo no estaría tan encima, tan pendiente de lo que está pasando, ¿no? Entonces, digamos que la gestión pasiva tiene muchas ventajas, ¿no? Y encima, una de las ventajas es que tú puedes automatizar y psicológicamente es bastante más fácil que la inversión activa, ¿no? La segunda forma, que es la que al final creo que es la que me interesa a mí, que es, digamos, comprar empresas con ventajas competitivas, y cuando hablamos de ventajas competitivas, la palabra importante es duradera, y eso es la palabra importante y difícil, ¿no? Porque nadie puede saber si una empresa va a tener esa ventaja durante un periodo de 20 años, ¿no? O incluso 10. Y la tercera forma es lo que hacen los fondos value, que es comprar una empresa o un activo por debajo de su valor intrínseco y esperar que se ajuste el precio, vender y buscar otro. Que a mí me parece que es lo más difícil, porque para empezar yo no tengo la preparación, o sea, entiendo qué es lo que hay que hacer, pero no lo puedo hacer, ¿no? Así que más o menos es lo que es son las conclusiones personales a las que he llegado. Uh-huh. Vale, pero como tú mismo dices, yo siempre pregunto un poco el skin in the game, ¿no? Porque una cosa es lo que tú recomendarías, o sí. Efectivamente hay esa diferencia entre lo que tú has investigado y leído y lo que te ha podido convencer intelectualmente, y otra cosa es lo que tú acabas haciendo con tu dinero, ¿no? Entonces es interesante esto que comentabas de esa discrepancia entre lo que tú consideras que sería mejor para ti y lo que tú luego acabas haciendo, ¿no? Sí. Entonces, por eso siempre dices, no me digas lo que harías, sino dime lo que haces, ¿no? Bueno, yo he estado más o menos mirando mi cartera y al final tengo 17 empresas, pero muchas son de muy, muy poco peso, ¿no? Y sí que es verdad que lo que he estado hablando de buenas compañías, pues por lo menos 5 son, objetivamente, son empresas que yo creía muy baratas, porque habían caído mucho. Sin embargo, son empresas con problemas y por eso eran baratas y siguen siendo baratas, y que, vamos, que no son, para nada son empresas perfectas, ¿no? Y luego tengo, en total son 17 y tengo 3-4 empresas de las que estoy bastante orgulloso. Y también tengo una cantidad, un 5% en oro, que yo creo que en principio a largo plazo creo que es un bien escaso. Tienes el efecto Lindy y está históricamente un poco por encima de la inflación, ¿no? Se comporta un poquito siempre y cuando, por supuesto, tiene su volatilidad, pero históricamente espero que se comporte un poquito por encima de la inflación, sin grandes esperanzas, pero me parece siempre buena idea tener algo de oro. Vale, o sea, tu cartera se compone. Ahora mismo no tienes fondos indexados, por ejemplo, no tienes nada de fondos que se indexan al mundo a día de hoy. No, solamente tienes stock picking, o sea, tienes una serie de valores que has elegido tú, que operas a través de un broker que tengas, ¿no? Con comisiones bajas, me imagino que has elegido un broker que... Sí, sabes que de hecho me estoy acordando que hace tiempo, estaríamos hablando del año 2005, puse una cantidad en un fondo, que sin saber, de hecho ni siquiera sabía de lo que estaba haciendo, pero como... ¿Y por qué fuiste a ese fondo? ¿Te dejabas asesorar por el banco? Exactamente, porque tenía un asesor que a veces me daba buenos consejos. Creo que ahora ni siquiera les permiten dar consejos, ¿no? Desde que quebraron los bancos y a partir de los escándalos esos de las preferentes, creo que ya ni siquiera pueden dar consejos. No, simplemente me parecía una cantidad poco importante y digo, bueno, no pasa nada, y resulta que había metido en un fondo
de mercados emergentes, ¿no? Entonces perdió mucho, pero después vino otro asesor del banco que lo puso en US Fundamental Growth, que como serían empresas, y yo me acuerdo que ese fondo tenía todas las buenas empresas, tenía a Microsoft, a Apple, a Facebook, a quizá Amazon, no me acuerdo. Y ese fondo yo más o menos lo cancelé, lo cerré en el peor momento. O sea, y la razón por la que lo hice es porque me di cuenta que no estaba batiendo, o sea, que tenía sus costes y no estaba batiendo al índice. Pero incluso sin hacerlo, o sea, yo creo que desde que lo cerré, yo creo que se ha multiplicado por varias veces esas empresas. O sea, que más o menos lo cerré en el peor momento, pero sin darme cuenta. O sea, porque digamos que he estado haciendo cosas que ni siquiera sabía lo que eran. Uh-huh. Vale, entonces, aunque sabes que la indexación es una estrategia a largo plazo interesante, ¿no? Me imagino que has leído a Jack Bogle, ¿no? Has leído al menos el libro pequeñito este que tiene, ¿no? El libro de... Sí, lo tengo aquí, sí. Pero aún no has dado ese paso, ¿no? Y también es cierto que hasta hace 5 años en España, prácticamente, es cierto que aunque tú supieras que una indexación global era una buena estrategia, no existían instrumentos fáciles para invertir. Por ejemplo, los fondos Vanguard, hasta hace muy poco tiempo no se podían comprar en España como no tuvieras un importe mínimo muy alto. Y sí. ¿Sabes qué pasa? Que en España, claro, las entidades financieras, los intermediarios, no les interesaba distribuir fondos donde ellos no ganaban muchas comisiones. Entonces, claro, los fondos Vanguard, como iban con comisiones muy bajas, pues no era un producto interesante, sí. ¿no? Ellos, al final, un banco siempre te va a recomendar el producto que le da más comisiones, ¿no? Exactamente, ¿no? Y no solo eso, sino que incluso a veces dicen que por cada recomendación de venta de una empresa en concreto, normalmente tienes 8 de compra. Y la razón es porque compran los que tienen dinero, son más los que tienen más poder adquisitivo son los que compran, entonces hay más comisiones, ¿no? No, pero que uno se tiene que también un poco dar cuenta que el asesor del banco no es tu amigo. Y eso es un poco difícil de entenderlo, porque muchas veces tú vas al banco y tienes un trato personal y al final te crees que él un poco como que o sea, son personas buenas, ¿no? O sea, que te caen bien y igual no tienen malas intenciones, pero claro, el trabajo es de esas personas es colocar los productos del banco. Claro, el sistema de incentivos no está pensado para que tú ganes más, sino para que puedas tener unas comisiones más altas, ¿no? Hay un artículo por ahí clásico, no sé si has leído, de Fernando Calatayud, que es el director técnico de Rankia, que tiene un famoso artículo ya de hace años que se llama El banco no es tu amigo, precisamente por lo que decías. Me lo creo, sí. Y es un artículo muy bueno, que es uno de sus clásicos, y habla de eso, dice, el banco no es tu amigo, y precisamente explica esto, ¿no? Dice, cuando te vayan a asesorar, piensa siempre que esto está vinculado a campañas comerciales en cada momento, sí. Y que los bancos, el fondo A, el fondo B o el fondo C, siempre van a intentar recomendarte dentro de una misma gama de fondos aquel que genera unas mayores comisiones, ¿no? Entonces... No, aparte de que con los escándalos de las preferentes... No, lo que quería decir es que esos mismos productos que recomiendan esos asesores, ellos no lo invierten en ellos, ellos no los compran, ¿no? Ahí está muy claro que hay una diferencia de falta de... hay un conflicto de intereses o falta de skin in the game. Sí. Entonces, efectivamente, ya digo, la estrategia de indexación, yo el problema que le he visto a poder invertir así, aunque hubieras leído los libros de Bogle y estuvieras convencido, es que hasta hace muy poco tiempo no había instrumentos fáciles para los inversores particulares con poco dinero para poder tener esa estrategia de inversión. Sí. Porque bueno, ETF, ¿no? ETF, supongo. Sí, pero los ETFs, el tratamiento fiscal que tienen en España es muy malo, porque el problema es que, claro, un ETF, si en algún momento quieres venderlo, pues fiscalmente tienes que pasar por caja, ¿no? Sí. Mientras que los fondos puedes traspasar y no tienes
tienes el impacto Bueno, fiscal, ¿no? es que Jack Bogle, yo creo que él, escribió ese libro no para el mercado español, supongo que lo escribió para todo el mundo, ¿no? Exacto, y en Estados Unidos el tratamiento fiscal entre ETFs y fondos es el mismo. El tratamiento diferencial es en España, efectivamente. Hay mucha diferencia. Sí, entonces en España yo creo que un gran avance para el inversor particular con pocos ahorros ha sido la aparición de los gestores automatizados, los robo-advisors también que se llaman, que son los que te permiten hacer unas aportaciones empezando con cantidades muy pequeñas y, como tú decías, con un plan sistemático de inversión, ir haciendo aportaciones y te invierten en un conjunto diversificado de fondos donde además ellos pueden acceder a clase institucional, clases que pagas comisiones más bajas. Tú a nivel individual, por ejemplo, pues los fondos Vanguard, para poder entrar en clase institucional tienes que invertir 100.000 euros como mínimo por cada fondo, y aquí tú te permite acceder a esas clases con aportaciones pequeñas, ¿no? Entonces yo creo que esto ha sido un gran avance para los inversores particulares, pero que esto se ha dado en los últimos 5 años, es una cosa muy reciente, ¿sabes? Que no... Sí, de todas formas, ahora yo creo que por la subida que ha habido de la inversión pasiva y encima yo creo que sobre todo el índice de referencia que sería el americano Standard & Poor's, a mí me parece que los activos que son baratos y los que podrían dar la mejor rentabilidad ahora no están representados en ese índice. O sea, si tú quieres comprar materias primas o petróleo, no vayas a la Standard & Poor's, ¿no? Entonces, o sea, prácticamente no está representado. Si quieres, los activos que más han bajado y los que más rentabilidad podrían dar en los próximos años, yo creo que no están ahí. Entonces, ahora, bueno, desde mi humilde opinión de un amateur, hay más posibilidades de un inversor no value, sino activo, en ganar a batir el índice, porque las cosas baratas no están ahí. O sea... Vale, entonces, en cuanto a tu asignación de activos, porque ya se sabe que al final, a largo plazo, lo que más impacta es la asignación de activos que tengas. No es tan importante, digamos, si has elegido el fondo A o el fondo B, sino que estés en bolsa, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, en cuanto a tu asignación, tu asset allocation, digamos, así globalmente por clases de activos, si ahí incluimos inmuebles, renta fija, renta variable, oro, Bitcoin, ¿sabes? Sí. O alguna inversión alternativa más, un poco tu asset allocation global, más o menos, ¿cómo lo tendrías repartido? Pues supongo que el oro sería el 5%, digamos. Tendría 40 de propiedades, supongo. La parte de inmobiliaria, inversiones inmobiliarias, ¿no? Pero claro, realmente no es una inversión, porque la casa donde tú vives no, o sea, es un activo real, pero no es una inversión, o sea, bueno, pero tienes viviendas en alquiler, ¿o no? Algunas, sí, algunas. Bueno, esa parte sí que sería más, eso sí que sería más una inversión, ¿no? Sí. No, pero incluso, o sea, digamos que incluso la casa en la que vives podría servir como inversión, ¿no? O podría tener, o sea, tú no ganas dinero, pero como no pagas alquiler es una forma, pues, claro, te ahorras el alquiler, ¿no? Y podrías utilizarla como garantía, como colateral para otras inversiones, o sea, sí, al final deja de ser un activo que tienes siempre ahí, sí, ¿no? Sin duda es un activo real, sí, no, quizá no sea el mejor porque no puedes componer, no es compounder. No es una empresa, no puedes multiplicar por muchas veces esa inversión, pero sigue siendo un activo, ¿no? Y digamos que yo creo que tendría 30% en efectivo, porque como no tengo ingresos fijos, digamos, necesito cubrir mis gastos, y no solo cubrir los gastos, sino tener la tranquilidad de poder hacerlo en el futuro durante el año. Y solo el 25%, que es un poco, me estoy avergonzando, es la renta variable, pero la idea de tanto efectivo es porque, digamos que como yo me estoy dando cuenta que no entiendo mucho, por lo menos sé que el señor mercado no me puede obligar a vender, ¿no? Que es porque son los peores momentos cuando tú estás obligado por alguna otra razón a vender, y son las peores operaciones, ¿no? O sea, yo si vendo sería por un error de otro tipo, pero no por necesidad de tener que hacerlo.
Vale, y los bonos no quieres saber nada de la renta fija, ¿no? No, la verdad que es de la forma que no me gusta coger dinero prestado, tampoco me gusta prestar, ¿no? Y cuando tú los bonos, tú prestas dinero. Bueno, también cuando tú en el banco también, cuando dejas tu dinero al plazo fijo, también es un poco lo mismo, ¿no? Pero los bonos es como prestar dinero y no es lo mío, ¿no? Y aparte de que ahora creo que no veo mucha diferencia entre lo que te da el bono y el efectivo, ¿no? No, pero desde mi punto de vista, efectivamente, ahora los bonos son un grave problema. O sea, el efectivo tiene una gran ventaja y es que por el Fondo de Garantía de Depósitos, hasta 100.000 euros por titular, ahí tenemos una protección, ¿no? Sí. Mientras se respete, ojo, que ya veríamos, porque todos sabemos también que como hubiera un colapso sistémico de bancos, eso de que te garantizan los 100.000 euros habría que verlo, ¿no? Pero bueno. A lo mejor hoy son 100.000, mañana son 50.000, ¿no? Los que se garantizan, ¿no? Bueno, no creo que vayan hacia atrás. De hecho, hay países como Irlanda que han dicho que lo tienen garantizado todo, pero es como una especie de brindis al sol, ¿no? O sea, es decir, esto se sabe que si hubiera un problema sistémico gordo, nada está garantizado, pero bueno, es una forma de tranquilizar a la población diciendo el Estado, por lo menos hasta 100.000 euros por titular, va a mantener. Fíjate lo que pasó en Chipre, ¿no? En Chipre, por ejemplo, ¿quién nos iba a decir que un país que pertenecía al euro en el 2015, creo que fue, o 2014, iba a tener un corralito? Y ahí sí que los depositantes por encima de 100.000 euros en Chipre perdieron sus ahorros. O sea, que esto no es ciencia ficción, esto ya ha pasado, ¿no? Bueno, pero eso serían sobre todo los rusos que tenían las residencias ahí. Sí, porque si tú pocos chipriotas yo creo que mantienen... o sea, realmente sería el 2% con un ahorro así... Pero tú, por ejemplo, eso te preocupa, quiere decir que el hecho de... ¿Tú respetas mucho el tema de decir como máximo voy a tener 100.000 euros por titular en un banco, por si acaso, o no? No me preocupa porque más o menos los bancos creo que es muy difícil que quiebren. Creo, nada es imposible, pero que prácticamente sería lo mismo la quiebra de la Unión Europea, así que no... Bueno, yo siempre por gestión de riesgos intento, o sea, es decir, el único banco que está declarado, sabes que hay un listado de bancos declarados de riesgo sistémico a nivel internacional. De España solo está el Banco Santander metido ahí. Es decir, es un banco que, digamos, han aceptado las principales organizaciones internacionales que no se puede permitir que quiebren. Intocable. Sería too big to fail, ¿no? En ese caso, ¿no? Es intocable. Exacto. Sí. Pero ojo, porque ahora ya tenemos además la experiencia del Banco Popular, que se liquidó en 48 horas con el nuevo procedimiento de liquidación que tiene Europa. Entonces, claro, esto de que antes lo tenías el dinero en un banco de La Mancha o en un banco andaluz o en un banco pequeñito tal... Ojo con eso, es decir, por eso yo digo que yo desde luego, como al final abrir más cuentas tampoco es tan complicado, pues... es mejor repartir. Claro, más de 100.000 por titular, hombre, un primer truco es que tengas dos titulares en una cuenta, con lo cual ya son 200.000, digamos, ¿no? Pero que luego al final abrir más bancos. Entonces yo creo que por digamos, gestión de riesgos siempre conviene respetar esa regla porque nunca sabes el día de mañana lo que puede ocurrir y a lo mejor pues si estás muy por encima de esa cantidad nunca sabes a qué puede estar expuesto. Hombre, porque además los bancos por definición ya sabes que tienen un riesgo de... Porque son bancos, son entidades tan apalancadas que el riesgo que tienen de ruina es muy elevado, ¿no? No, pero bueno, si tú tienes, por eso realmente invertir. De hecho, yo creo que los fondos son fondos, ¿no? No sé si estarían a salvo. Sí, los fondos están separados, por eso la gestora obligan a depositar el dinero en un banco, en una entidad depositaria, y entonces efectivamente ahí la regla de los 100.000 euros no interviene, eso solamente hace de efecto respecto al dinero cash, ¿no? Pero los fondos tienen su propio fondo también de garantía, pero las entidades depositarias lo tienen siempre muy separado de la gestora. Bueno, también un ETF, que es una acción, al final... Las acciones. No, pero bueno, quería decir que si tú tienes participaciones en empresas, realmente incluso si llega a quebrar el banco, esas participaciones, esas acciones siguen estando en tu poder. Así que en ese caso es mucho mejor pues tener... siempre que sea... Sí, por eso los detalles técnicos son importantes. Siempre que sean de réplica física. Ojo con esto. Es decir, que hay veces que según cómo compres tú un activo...
Si lo compras de una forma simulada, ahí hay un peligro, y es que efectivamente luego ese intermediario financiero lo haya hecho mal y entonces te diga, no, es que usted no es verdaderamente propietario de estas acciones. Entonces es importante siempre cuando compras un fondo de inversión, un ETF, asegurarte que están haciendo una réplica física, es decir, que tú eres realmente el copropietario de esas empresas, pero hay veces que se montan esquemas. Que eso pasa igual con el oro también. O sea, una cosa es comprar oro físico directamente y otra cosa es comprar papelitos que te dicen que tienes un derecho de tal. Claro, ahí... Pero sí. Hay diferencias. Sí. O sea, realmente esos ETFs de oro supongo que tienen el mismo problema que tenían los bancos, ¿no? En parte. Que están negociando un oro que no tienen, ¿no? A veces. Sí. Exacto. Entonces hay que tener cuidado porque si hay un riesgo de contraparte, un riesgo de que... Eso siempre hay que valorarlo, ¿no? Y eso muchas veces la gente desgraciadamente no lo diferencia, no lee la letra pequeña y entonces a lo mejor compras una categoría de activo pensando que da igual comprarlo de una forma o de otra y no, es importante. Sí, da igual, siempre da igual. Sí. Hasta que pasa, y cuando pasa es cuando... Sí. No, en cualquier caso, el dinero en papel es un problema, sí, es un problema. Entonces, claramente en el oro confías, en inversión inmobiliaria, en la bolsa. Ahora comentaremos un poco más sobre esta estrategia de hacer stop picking o de realmente ir a indexación. Pero hay una categoría que has dejado fuera, que son las criptomonedas, que por ejemplo pues sé que tu gran amigo y coach Silvio Danailov, pues he visto en su Twitter que es muy pro Bitcoin, ¿no? Es muy activo en todo el tema cripto. Y tú curiosamente me decías que no, que tú hasta ahora pues no te has planteado... No, simplemente, como decía, que es una cosa como no entendía y por lo que he leído, cuando no entiendes una cosa, pues no te metas, pues me pareció una cosa rara, o sea, y entonces nunca he tenido interés porque siempre he pensado que el blockchain tiene sentido como tecnología, pero claro, el Bitcoin es una cosa pero no es lo mismo que el blockchain de por sí, ¿no? Entonces me pareció una cosa, digamos, rara, ¿no? Y sin embargo, sí tiene sentido tener una pequeña, y no lo descarto hacerlo en un futuro, quién sabe, pero un muy pequeño porcentaje de tu patrimonio, tipo un 2-3% como mucho, diría yo, en bitcoins, o otra criptomoneda, porque claro, incluso si desaparece, pues pierdes tu 3% de tu patrimonio, sin embargo pues se puede ir a la luna, ¿no? Como está pasando. Otro tema que no me gusta es que el Bitcoin, digamos, que depende un poco de tweets, ¿no? O sea, y a mí me parece un poco especulativo, ¿no? O sea, una cosa que se levanta Elon Musk y está de buen humor y dice, hoy voy a comprar bitcoins y sube, ¿no? Y mañana dice, esto no vale para nada y baja. Pero bueno, quiero decir que es una cosa que no entiendo, pero como... Y porque no la entiendo bien, pues yo apostaría a pequeña cantidad de mi patrimonio, digamos 1%, me parece buen plan, ¿eh? Y de hecho es lo que recomiendan, ¿no? Sí, a ver, es un ejemplo de libro de opcionalidad para mí, es decir, que efectivamente si haces una pequeña inversión, haces una opcionalidad de que haya una hiperbitcoinización, o sea que en el futuro, si Bitcoin llegara a valer 1 millón de euros, porque claro, pensemos que Bitcoin, año 2009, nace y cuando empieza a cotizar en los mercados ya con algún tipo de contrapartida, pues estaba por céntimos, ¿no? Sí. ¿Quién iba a decir que de esos céntimos iba a ir al valor actual? A pesar de que ahora está bajo, pero bueno, $30.000, 60.000 que ha llegado a estar. Pues entonces hay una opción posible de hiperbitcoinización. Y efectivamente, pues el que haya invertido ahí pues hace una multiplicación de su patrimonio espectacular, ¿no? Pero también se puede ir a cero, como tú decías, efectivamente, es un activo muy volátil, no solo depende de los tweets, depende de las noticias, o sea, el tweet es al final mal menor, o sea, también a veces se exagera la influencia de Elon Musk, ¿no? Pero sí, sale China, las noticias enseguida más, está claro que toda la prensa convencional y los gobiernos les interesa atacar Bitcoin, ¿no? Es un ejemplo clásico de lo que en inglés se llama FUD, ¿no? Fear, Uncertainty and Doubt, ¿no? O sea,
que es lo mismo que hacían con el software libre, ¿no? Con Linux. ¿Tú te acuerdas la época esa que cuando se decía, uy, Linux, esto qué peligroso, no, tú tienes que comprarte Microsoft, Windows, porque... Entonces, es un ejemplo de libro de cómo se utiliza siempre el miedo, la incertidumbre y las dudas para atacar algo que potencialmente, evidentemente, pues es un peligro para el dinero fiat, ¿no? Para el dólar, sobre todo. Sí, sí que es un peligro porque no se puede devaluar, ¿no? Por lo que entiendo... No se puede imprimir a partir de una cantidad, no puedes imprimir más bitcoins, digamos. Claro, es que Bitcoin es un bicho vivo, como decía Ricardo. Yo invito a todo, bueno, supongo que mis oyentes habituales habrán escuchado los últimos episodios, pero tengo varios episodios con Ricardo Pérez Marco, por cierto, también un gran aficionado al ajedrez y que de alguna forma nos ha puesto en contacto. Y Ricardo lo explica, y Adolfo Contreras también tengo otros, y explica muy bien. Y básicamente la gran ventaja que tiene Bitcoin es que es un autómata, es como un bicho que es imparable. O sea, desde el año 2009 cuando nació hasta ahora tiene una oferta perfectamente establecida. Cada 4 años divide a la mitad la recompensa a los mineros y se sabe que en 2140 aproximadamente habrá 21 millones de bitcoins emitidos y ya no habrá más. Es decir, tiene una oferta estrictamente limitada y de hecho en este momento ya la oferta de Bitcoin, el crecimiento que tiene ya es inferior al oro. O sea, ya digamos la inflación de la moneda Bitcoin ya es inferior al oro. Y por eso pues es una moneda claramente deflacionista. Cada vez va a haber menos emisión en términos relativos y si aumenta la demanda con una oferta muy limitada. Por ejemplo, una idea, ¿no? Pero pues en el mundo hay 40 millones al menos más de 40 millones de millonarios que tienen más de $1 millón, ¿no? Con que cada uno de esos millonarios del mundo, haciendo tu misma lógica que decías antes, de decir, oye, quiero tener un 1 o un 2% de mi patrimonio, pues es que no llega a un Bitcoin para cada uno, ¿sabes? O sea, si solamente todos los millonarios del mundo quisieran tener al menos un Bitcoin, no habría suficientes, ¿no? Entonces, después tienes empresas y estados. Exactamente. Entonces, por eso dicen, el potencial que existe de demanda, si se acaba consolidando, pues como efectivamente un activo que se considera que te protege bien de la inflación, porque es radicalmente escaso, mucho más fácil de transaccionar que el oro, por ejemplo, etcétera, pues en ese escenario de hiperbitcoinización, pues efectivamente pues podría llegar a valer mucho, ¿no? Pero también se puede ir a cero, efectivamente. O sea, esto tiene un riesgo enorme, ¿no? Y puede ocurrir que acabe... que se pongan que el G7, 8, 20 o como lo llamen se pongan de acuerdo y que lo prohíban, también es posible. Sí, el problema es que siempre va a haber, ahí tengo algún episodio también más grabado con gente como Adolfo Contreras y explican también por qué ese riesgo es mucho menor de lo que parece, ¿no? De hecho está pasando un poco lo contrario. Ahora justo el primer ministro de El Salvador ha anunciado que El Salvador es el primer gobierno del mundo que autoriza el uso de Bitcoin como, en fin. Entonces, quiere decir que van a aparecer por ahí economías, como ha sido ya El Salvador, o pueden aparecer otras. Habrá estados, como ha pasado con Estonia, por ejemplo, que dirán, oye, pues me interesa ser un país Bitcoin friendly, porque voy a traer inversiones, ¿sabes? Por ejemplo, Suiza claramente ya es un país muy Bitcoin friendly. De hecho, hay una zona que se llama el Crypto Valley, cerca de Zúrich, donde ahí se está creando un clúster, es como Silicon Valley, pero todo centrado alrededor del mundo cripto, ¿no? No, y Gibraltar yo creo que también, Exacto. Entonces yo creo que al final van a ir apareciendo países que van a ver como una oportunidad, una ventaja competitiva, situarse como países muy pro criptos o por lo menos pro Bitcoin, y eso les generará ventajas competitivas. Entonces es muy difícil conseguir que todos los países del mundo decidan prohibirlo, ¿sabes? Cuesta mucho, pero bueno, es un escenario posible. Es la razón, como te digo, la razón por la que no tengo Bitcoin es porque me parecía una cosa que no entendía y como recomiendan, pues meterte un poco en lo que sabes. Y digo que alguna y otra empresa, bueno, yo no puedo, digamos que yo no tengo la capacidad de analizarla bien, pero sin embargo por lo menos entiendo cómo gana el dinero, ¿no? O sea, y bueno, esto es algo que pasa, efectivamente, Veselin. Esto es cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese consejo es de oro. O sea, jamás inviertas en algo que no entiendes, ¿vale? Porque eso creo que a veces cuando te ha dicho, me han dicho que invierta aquí y te has metido el vecino. Ahí. Exacto. El vecino eso ha ganado, es peligrosísimo. Sí, exacto. Sí. Entonces, el gran problema que tiene efectivamente Bitcoin, y esto lo contaba Emerito Quintana, que es un joven gestor de fondos, él decía, ¿sabes qué problema tiene para los gestores profesionales hoy en día Bitcoin? Que te exige tirarte varios meses, ojo, no semanas, meses, estudiándolo para entenderlo bien. ¿De qué va? Y claro, eso es una barrera de entrada enorme porque muchísima gente no tiene el tiempo simplemente, o sea, no tiene el tiempo disponible como para poder investigar. Entonces, muchísima gente ha entrado o bien por mera especulación, y ahí, de hecho, ahí sí que creo que tiene razón Taleb, que está siendo últimamente muy, muy crítico con Bitcoin, ¿sabes? Creo que se ha pasado de vueltas con este tema, pero claro, Bitcoin lo que sí que tiene, es verdad, es que hay mucha gente que aterriza y compra Bitcoin porque está de moda. Porque por ejemplo, la gente joven ahora es como el nuevo pelotazo, ¿no? Sí.
Como la marihuana también, ¿no? Digo, las empresas de marihuana, no la marihuana en sí. Sí, no, lo de, ¿cómo decirlo? De que yo creo que, por ejemplo, también en Estados Unidos, como el gobierno empezó a regalar dinero a casi a la población, pues yo creo que les daban $400 por semana, y a lo mejor sí que ha habido gente que ese dinero pues lo ha empleado en hacer trading, y una parte se habrá ido a bolsa a comprar empresas, otra parte pues a Bitcoin, o tercera parte vete tú a saber dónde, ¿no? Sí, no, sobre todo, exacto, tienes razón. O sea, las cripto en general, es decir, el cheque que ha dado el gobierno norteamericano, o sea, claro, la gente joven, y eso lo experimento yo mucho con mis estudiantes, la gente joven no sabe lo que es la paciencia. La paciencia es una de las claves de la inversión, ¿no? Pero claro, un chaval que tiene 500 euros ahorrados, o que le ha dado el gobierno un cheque de 500 euros, por ejemplo, pues claro, dice, oye, ¿dónde creo que puedo ganar más dinero a corto plazo? Pues si ven que el que ha metido un amigo suyo que me entró en Bitcoin hace 6 meses y ha multiplicado por varias veces, o entró en Dogecoin, ¿no? La moneda esta de coña que ha promocionado tanto Elon Musk y se ha disparado. Entonces, claro, pues te dicen, no, pues claro, tú, no, yo con 500 euros no voy a tener la paciencia de invertir en bolsa, y lo que voy a hacer es hacer una apuesta de trading, efectivamente. Entonces vas al casino y te lo juegas, ¿no? Sí, un poco sí. No, bueno, tienen que, ¿cómo decirlo? Para empezar, tienen que saber lo que es el interés compuesto, ¿no? Y que la paciencia, por ejemplo, uno de los libros que a mí más me ha gustado es creo que es un autor joven que se llama Christopher Mayer, y habla de que más o menos investiga las empresas que se han multiplicado por más de 100 en un periodo, digamos, de prácticamente todas las empresas americanas así famosas lo han hecho, ¿no? Y el tiempo medio de esas empresas es más o menos de 25 o 26 años. Y claro, obviamente tienes que tener la paciencia de, digamos, de no tocar ese dinero incluso cuando sube mucho, no tocarlo. Pero claro, eso, como también dice Buffett, que el tiempo es el amigo del buen negocio, es el típico ejemplo, ¿no? O sea, si la empresa es buena, con el tiempo, pues, digamos, aumentan los beneficios por acción, y también sube conforme con eso la cotización. Pero vamos, que 25 años sí que es verdad que es muchísimo tiempo. Este libro de Christopher Mayer que dices es el de 100 Baggers, ¿no? Sí, exactamente, que son las empresas que se han devuelto 100 a 1, ¿no? Sí, desde que salen a bolsa, más o menos. Que claro, obviamente, cuando sale una empresa nueva a bolsa, no se sabe si es tan bueno o qué va a pasar dentro de 25 años. Pero por lo visto, una de las cosas por la que importantes, yo creo que es el tiempo, ¿no? Es que es 25 o 26 años de media, ¿no? Algunas más, algunas menos, pero de media aún así es muchísimo tiempo. Así que la paciencia es de lo que falta hoy en día. Sí, esto la verdad es que es verdad que es importantísimo y nunca lo destacamos lo suficiente. Por ejemplo, estaba el otro día escuchando a Morgan Housel también y a Manispo Pabrai, y decían un poco lo mismo, ¿no? Ellos decían, mira, Warren Buffett ha llegado a ser quien es, pero no nos damos cuenta de que la mayoría de la riqueza de Warren Buffett se ha producido en sus últimos 20-25 años. O sea, si Warren Buffett, en vez de tener ahora 90 años, hubiera muerto antes o hubiera dejado de invertir... o sea, por ejemplo, ¿tú sabes cuál la inversión donde más dinero ha ganado Warren Buffett? ¿Sabes cuál es? Pues supongo que... En valor absoluto, ¿eh? En valor absoluto sería Apple, ¿no? Exacto, muy bien. O sea, entonces, Apple, fíjate también para que veamos que también es muy importante, los grandes inversores son capaces de evolucionar su pensamiento. Porque sabemos que hasta hace 10 años Warren Buffett decía, yo no invierto en ninguna empresa tecnológica porque no las entiendo y yo no sé si va a mantener las ventajas. ¿Quién iba a decir a la gente que hace 10 años pues Apple acabaría siendo uno de los valores más importantes del portfolio de Berkshire Hathaway, ¿no? Pues efectivamente Apple, desde que ha comprado Berkshire Hathaway, parece ser que es la inversión que más ha hecho ganar a esta compañía, ¿no? ¿Quién lo iba a decir, no? Entonces, pero es un ejemplo de esto, es decir, porque él sigue invirtiendo con 90 años.
Entonces, Sí. si le quitamos a Warren Buffett los últimos 25 años, pues su patrimonio sería muy inferior, ¿no? Entonces, es como una No, bola de nieve que se pone en marcha. sí, no, aparte de que realmente lo que puede pasar en una de esas empresas es, digamos que se haya multiplicado, si se multiplica en 20 años 50 veces, después en los próximos 5 años o 6 necesita solo doblarse. O sea, no necesita crecer tanto, solo tiene que doblarse para llegar a los 100. ¿No? O sea, tú estás ganando 50% y luego se dobla en 5 o 6 años, que es muchísimo menos, ¿no? El crecimiento. No, pero sí que, por ejemplo, el caso de Warren Buffett, él también sí que ha evolucionado y de hecho digo que tiene bastante influencia de Philip Fisher. O sea, al final se ha dado cuenta que lo suyo es comprar una empresa buena y pues olvidarte de ella y dejarla hacer su trabajo. Y es lo que ha hecho muchas veces. Sí, él ha ido evolucionando. Al principio era muy de deep value, era muy Benjamin Graham, de comprar colillas, como lo llaman, ¿no? Sí. La última calada del cigarrito. Y luego él siempre ha explicado cómo fue su socio Charlie Munger el que le fue cada vez insistiendo más en que era más importante la calidad de la empresa que comprarla a precio de derribo, ¿no? Y fue evolucionando por ahí, efectivamente. Y yo creo que los grandes inversores tienen eso. Si tú te quieres mantener en los mercados 50 años, es que tienes que evolucionar, o sea, todo cambia, todo evoluciona, es como el ajedrez, ¿no? O sea, tú no puedes jugar al mismo ajedrez de los años 70, de Fischer, ¿no? Y de Spassky. No, de hecho por eso es tan difícil batir el mercado, porque para batir el mercado, más o menos tienes que cambiar, yo creo que de enfoque y de estilo. Y eso es muy difícil, en un periodo de 20, 30 años, digamos. Entonces, eso sí que es muy difícil, eso significa cambiar y crecer y aprender cada año algo nuevo. Y darte cuenta. Exacto. Entonces, para mí los grandes, sobre todo, son aquellos que son capaces de reinventarse un poco, de cuestionarse a sí mismos, de no ser tan dogmáticos, de pensar que yo ya he encontrado la fórmula para ganar dinero, sino de ser capaz de tener esa flexibilidad mental, ¿no? Que eso para gente con las edades de Charlie Munger y de Warren Buffett es algo increíble, ¿no? Que tengan esa capacidad aún de poder evolucionar, ¿no? No, y yo creo que también un poco, la verdad que a mí una de las cosas que más me gusta en economía y en la bolsa, porque hay grandes pensadores, o sea, de ideas, no solo digamos, regímenes económicos tipo comunismo o el capitalismo, sino incluso dentro de esos pensamientos, pues tienes diferentes, digamos, métodos. Y eso es lo que nos hace, yo creo que diferentes y lo que al final nos hace diferentes y por eso no es tan fácil que cada uno gane. O sea, siempre tienes un ganador y... Sí, ahí ya te digo, lo que me llama la atención es que tu parte de bolsa esa, aún no te hayas decidido a empezar a indexarte, ¿no? O sea, eso sí que me sorprende porque te veo muy convencido a nivel teórico, pero sin embargo al final acabas haciendo stock picking, ¿no? Básicamente, o sea que... Sí, bueno, la única excusa es lo que te he dicho, es que es demasiado aburrido y uno que se indexa, yo creo que no tiene por qué hacer... bueno, también la ventaja de la indexación es que tú puedes meter más cantidad, porque como el índice no va a quebrar nunca, o sea, tú puedes bajar, ¿no? Pero no puede haber fraude en el índice, digamos, o sea, puede bajar pero no va a desaparecer. Sin embargo, incluso comprando la mejor empresa, tienes siempre un riesgo de que por ejemplo, de que se descubra algún fraude o algún problema que nadie incluso con la mejor empresa, incluso como pasó por ejemplo con esa empresa en Alemania el año pasado, que fue el orgullo tecnológico, Wirecard, y en una semana quebró. Pero no, la razón es simplemente porque como me gusta un poco investigar, pues yo con la inyección
con la inversión indexada no estaría investigando tanto. Uh-huh. Y ahora, ¿cuáles serían, de esa parte que tienes de bolsa, cuáles son las acciones, las empresas más representativas? Las que más... Yo creo que es bastante concentrado mi, digamos, portfolio, porque tengo a Facebook, a Bolloré, y la tercera empresa que más peso tiene es un holding que pertenece a, bueno, prácticamente todo el holding pertenece a Carl Icahn, Icahn Enterprises, que es un holding que tiene intereses en minería, en finanzas, en energía. No es muy grande, pero quiero decir, y tampoco, simplemente ha crecido mucho porque a base de reinvertir los dividendos que me ha estado pagando, ¿no? Pero por lo menos la buena cosa de las tres empresas que tengo principales es que las tres empresas tienen un skin in the game, ¿no? O sea, tú tienes, si lo piensas, a Facebook, que tiene un accionista importante, el dueño y el fundador de la empresa, con Bolloré y con Icahn, que también es un poco de la edad de Buffett, ¿no? Tiene, no sé si 80 años o un poco menos, pero yo creo que es un holding familiar y value y contrario, ¿no? De hecho, dicen que la película El Lobo de Wall Street fue inspirada en él. El Gordon Gekko ese, el personaje, ha sido inspirado en Carl Icahn, es lo que se dice, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Bolloré, yo creo que hay bastante valor porque el activo más importante desde mi punto de vista es, bueno, uno de los activos es que tiene una participación importante en Vivendi, y como ahora van a sacar a bolsa en su parte, Vivendi es la dueña de Universal Music Enterprise, o sea, el grupo más importante de música que tiene los derechos de como de las canciones de Lady Gaga, creo que, por ejemplo, y eso tiene mucho valor y es un valor intangible que a mí me parece que, por ejemplo, las canciones se escuchan todos los días. Tú, tu canción favorita la escuchas a lo mejor 2 veces al día, y una película favorita pues la ves 5, 6, 10 veces, pero no más. Así que yo creo que ahí tiene mucho valor. ¿Y cómo haces ese proceso porque claro, eso lleva tiempo, o sea, que eso quiere decir que se nota que eres aficionado, porque te exige tiempo para hacer el screening inicial o sea, ¿cuál es tu proceso para decidir al final qué compañía compras en bolsa directa? Pues leyendo cartas trimestrales, entonces a veces a algún gestor se le escapa el precio objetivo que él cree que cotiza una acción. Entonces, si está muy por debajo, bueno, ya de por sí no es suficiente porque solo con uno vale, pero cuando tú ves a veces a varios gestores así reconocidos comprando la misma acción y que no se haya movido, me parece que es buen momento apostar una cantidad no demasiado grande, porque aún así lo suyo es hacer tu propio análisis, pero como yo no lo puedo, no tengo la habilidad, pues me tengo que fiar y aún así otro truco que a mí me gusta es comprar cuando los otros venden. O sea, digamos que hay a veces momentos cuando por alguna razón técnica una empresa sale de un índice, entonces todos los fondos la tienen que vender, pero realmente la empresa no ha cambiado nada. Lo que es la gestión, o sea, dentro de la empresa no ha cambiado nada, simplemente ha bajado porque han tenido que venderla por fuerza, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles son los gestores que más te gustan? De todas las cartas que recibes, más o menos, ¿cuántas cartas recibes habitualmente? O sea, no. Yo no las recibo, o sea, yo las busco. Las buscas, no, ¿vale? Sí, vale, en internet. Pero bueno, hay muchos que tienen newsletters que te suscribes y te envían. No, hombre, en España más o menos los conozco a los principales, a los Value, por supuesto. Y así de los... También he leído el libro de Monish Pabrai. Pero claro, a veces es difícil más o menos saber el portfolio que tiene. Pero...
Sí, tanto en Estados Unidos como en España o en Europa, sí, un poco de todo. Más o menos, a mí me gustan, digamos, hombre, obviamente Warren Buffett es obligatorio, ¿no? Eh, pero sí, un poco de todo, digamos. O sea, los más conocidos, por lo menos así de vez en cuando miro lo que hacen, ¿no? Pero tendrás tus favoritos, ¿no? ¿Cuáles te No, parecen? favoritos, ¿No? ¿Cuáles te gustan no. más? La verdad Porque que hay mucha no. gente, por ejemplo, yo qué sé, yo he entrevistado a gente, por ejemplo, como Emérito Quintana, de Numantia Patrimonio Global, que tiene un track record excelente, pero que él, por ejemplo, es un súper defensor de Tesla, igual que es defensor de Bitcoin. Y luego tengo a gente como John Tidd, que acaba de lanzar un fondo en España, el Hamco Global, que él dice que, bueno, vamos, en la vida se metería en Tesla ahora mismo, ¿no? Y que en la vida se metería en Bitcoin. Y ambos son, podríamos llamar, dentro de la escuela value, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, claro, sí. por eso digo que incluso los propios gestores entre ellos, dentro de una escuela relativamente similar, pues Digamos que, por ejemplo, me gusta bastante cómo explica, porque siempre lo explica mucho, creo que se llama Murray Stahl o algo así, de Horizon Kinetics. O sea, por ejemplo, que me parece, porque también es bastante contrarian y es un poco, también es de los que habla que realmente cree que el petróleo, o sea, es un poco, ¿cómo decirlo? Que la impresión de que mañana va a desaparecer el petróleo, que a veces quieren dejar de dar la impresión, no tiene nada que ver con las matemáticas y con el sentido común. Y habla no mal sobre la energía verde, sino simplemente dice que, claro, no es muy cara. O sea, para empezar hay que saber qué es exactamente lo verde. O sea, primero darnos cuenta qué es lo verde realmente, lo limpio, y después ya si tiene sentido y hacer las matemáticas. Pero claro, yo no estoy dispuesto a pagar por, yo qué sé, 5 veces más por mi factura de luz por tenerla limpia, no sé, a lo mejor un poco más, sí, pero no 5 o 2, no el doble, digamos. Vale. Pues entonces, bueno, veo que ahora pues eso te exige bastante tiempo, ¿no? Si te gusta hacer stop picking, pero bueno, un truco que hay psicológico para protegerse frente a eso que decías tú del aburrimiento, es decir, bueno, pues yo tengo una parte de mi inversión que va a ser aburrida, y luego tengo el play money, me reservo un dinero para jugar y quitarme ese gusanillo, esa adrenalina, ¿no? De estar en los mercados. Entonces, eso es una forma, yo creo que bastante razonable de combatir efectivamente ese. Porque si no, el peligro es que si juegas con el aburrimiento, con todo tu dinero, es pues como el que empieza a ir al casino y al final se acaba jugando todas las fichas de todo su patrimonio, ¿no? No, pero es verdad que, o sea, que la inversión no tiene por qué ser divertida. O sea, lo suyo es que sea aburrida, porque se trata de ganar dinero, y muchas veces también en el ajedrez. O sea, el entrenamiento muchas veces es aburrido. O sea, a todo el mundo le gusta, digamos, atacar y sacrificar y hacer partidas espectaculares, pero muchas veces las partidas de buena calidad, las buenas partidas, cuando los dos jugadores juegan bien, son aburridas. Y yo creo que parecido es con o sea, no tiene por qué comprar lo Tesla o algo así que más, digamos, parece que gusta, sino que la inversión que genera retornos es o la indexada o algo, digamos, incluso en el ajedrez a veces el value, que sería lo que tiene valor, muchas veces tú tienes que buscar donde los otros no miran. O sea, porque si tú miras la partida de Carlsen contra el número 2 o el número 3, digamos, eso lo mira todo el mundo, y es muy difícil sacar ventaja el día siguiente o dentro de una semana repitiendo esa partida. O sea, lo que tú tienes que hacer es buscar partidas un poco antiguas que por alguna razón pues la gente no las ha olvidado, no ha prestado atención. Y ahí sí que el ajedrez puede ayudar. O sea, la mentalidad, no el ajedrez, no el juego. No. Vale, sí, y ya que dices esto, podemos conectar con la parte esta de
¿qué conexiones ves tú entre lo que has aprendido de ajedrez y el mundo de la inversión? Tú que tienes ese conocimiento tan bueno de ambos campos, ¿qué cosas crees que son? Sé que el póker evidentemente es un juego mucho más parecido a lo que sería el mundo real de las inversiones, ¿no? Porque tiene un factor de incertidumbre mucho más grande, pero aún así, ¿crees que sí que existen ciertos aprendizajes del ajedrez que serían de aplicación para el mundo de la inversión? Sí, sí. Por ejemplo, en cuanto al cálculo, ¿no? O sea, cuando tú, yo creo que, como dicen que la primera regla es no perder dinero, más o menos tú, digamos, analizando una empresa, tienes varios escenarios, ¿no? Y lo suyo es, de alguna forma, hombre, sin obsesionarse, ¿no? Porque, digamos, tienes que mirar lo que es el peor escenario, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar con tu inversión en el peor escenario, ¿no? Cuánto perderías, cuánto caería, digamos, la acción de hasta dónde podía llegar y tal. El peor escenario. Pues en el ajedrez, el peor escenario es cuando tu rival reacciona bien y hace las mejores jugadas. Entonces, cuando tú haces un cálculo de una variante, más o menos, si él juega mal, mejor para ti, ¿no? Pero tú tienes que estar preparado para que que tu rival reaccione bien. Entonces, más o menos, digamos que calculas la variante pensando en en el peor escenario, que sería eh, eh, que tu rival haga las mejores jugadas y tú, o sea, jugando tus jugadas y un poco mirando lo que él haría, sus mejores jugadas, pues llegas a una posición que tienes que evaluar. Eso es una cosa. Sí, una cosa sobre eso, Veselín. Por ejemplo, en las partidas rápidas o en los apuros de tiempo, es verdad que a veces, no sé si te ha pasado que dices, no voy a hacer... Esto, por ejemplo, hacía mucho Mijail Tal, ¿no? Mijail Tal era famoso porque hacía una especie de faroles, ¿no? Digamos, de póker. Es decir, él no hacía la jugada que a lo mejor técnicamente era mejor, sino la jugada que le iba a crear más complicaciones en el tablero. De hecho, le ganó a Botvinnik así, y al año siguiente llegó Botvinnik y le refutó su forma de jugar porque jugó de forma... Pero el primer año ganó Tal, ¿no? O sea, con ese juego más psicológico, ¿no? Digamos, ¿no? Y entonces te quería preguntar Bueno, eso, ahí... es decir, que... Yo discrepo un poco porque simplemente yo creo que lo que pasó es que, por lo que me he leído, que Tal le operaron 2 semanas antes, le quitaron un riñón y él realmente no estaba para jugar. Es una de las razones por las que él perdió. Pero bueno, eso da igual. No da igual. No, pero que hoy en día tú analizas con un ordenador las jugadas de Tal y hay una parte siempre ahí de, entre comillas, de farol, es decir, lanza mucho juego táctico para confundir al contrario, crear tantas complicaciones en el tablero que defenderte frente a eso es difícil, ¿no? Sí. Pero esa estrategia, por ejemplo, contra un ordenador, pues sería suicida, ¿no? Porque... Totalmente. No, bueno, hablando del ajedrez, yo creo que también una cosa que quería comentar, que yo creo que es parecido un poco en la bolsa, ¿no? O sea, realmente la información, la que realmente información valiosa, tanto en el ajedrez como de alguna forma en los análisis, es la que tú te has dado cuenta y los otros todavía o no se han dado cuenta o no ven, ¿no? Entonces, es lo que... y esa es la diferencia. O sea, si tú sabes, tú da igual lo que sepas. Si tus rivales saben lo mismo, tú no puedes sacar ventaja, ¿no? O sea, si mañana publican uno en Rankia, digamos, publican algo y lo lee todo el mundo sabe lo mismo. La diferencia es en la información, o sea, el valor es solo lo que tú sabes y el otro no sabe, los otros, digamos. Entonces, ahí sí que puedes sacar ventaja. Pero ya de por sí saber cosas no te da ventaja. O sea, pero incluso sabiéndolo, luego que seas capaz de ejecutar sobre eso que sabes. Sí, ¿sabes? Porque hay también... gente que tiene información privilegiada o que sabe más, pero no lo pone en acción, ¿no? No lo ejecuta suficientemente. Exactamente. De hecho, yo creo que hay mucha gente que, y a mí también me ha pasado, que tú estás jugando una partida, ves la mejor jugada y no la haces. Y hay gente que por ejemplo, por eso, incluso jugadores con ventaja ven que tienen posibilidad de hacer tablas y la hacen. Y se dan cuenta que tienen ventaja y aún así juegan para hacer tablas. Y eso pasa mucho cuando tú juegas contra un rival muy superior y aún así el tío se equivoca, tú te das cuenta que tienes ventaja y aún así ves la posibilidad de hacer tablas y la haces. Y
De hecho, yo siempre, o sea, me he preguntado de si, como dicen que el placer de la, de la victoria, o sea, que el dolor de la derrota duplica el placer de la victoria, yo creo que una persona, no sé si hay que ver ese experimento de si una persona que ha empatado dos partidas se siente mejor que una que ha ganado una y ha perdido otra, ¿no? Es un poco una pregunta, porque si el placer, si tienen los mismos puntos, si tienen los mismos puntos, uno es neutral, no le pasa nada, pero el otro, por haber, sobre todo si has ganado primero y después has perdido, yo creo que te sientes mucho peor teniendo los mismos puntos. Y eso, de alguna forma, yo creo que explica las tablas que hay en el ajedrez. Porque... Sí, por la aversión a el sesgo a la aversión a la pérdida, ¿no? Sí, que eso está muy estudiado, efectivamente está estudiado en los experimentos de Kahneman, que sé que has leído también a Kahneman, ¿no? Y justo habla de esto, ¿no? De que la gente le sienta mucho peor perder, aunque luego el equivalente que haya ganado, o sea, entonces el dolor de la pérdida es muy superior a la ganancia, efectivamente. Sí, de hecho, no sé si hablaban de un experimento que iban ofreciendo a la gente por la calle, jugar 100 euros a cara o cruz, ¿no? Entonces ofrecían, si pierdes 100 y si ganas 200 y la gente no quería. Tenía 2-1 la probabilidad de ganar y no quería. Y eso tiene mucha aplicación, obviamente, en la bolsa, ¿no? O sea, si tú tienes 50 empresas y cada de esa empresa tiene un potencial de duplicarse, algunas pues perderás dinero, pero el conjunto pues ganas, por supuesto. O sea, cuanto más veces haces esas cosas, más probabilidades tienes de ganar dinero. Pues en el ajedrez es un poco, es lo que decía, que tienes que buscar, sobre todo en la apertura, donde los otros no miran, saber que la ventaja no tiene de por sí, saber algo, yo creo que de por sí, si todo el mundo lo sabe, no es ventaja, se autodestruye y que lo del peor escenario. Yo creo que también un poco en cuanto a probabilidades, cuando tú tienes una idea, más o menos tienes que elegir cuándo emplearla. Y eso es probabilidad contra qué rival, en qué tipo de partida, si es última ronda, si es primera y tal, qué es lo que necesitas. Y eso ya son probabilidades de acertar, porque puedes más o menos conocer a tu rival, pero aún así no tienes la garantía de cómo vaya a reaccionar. Son probabilidades. Sí, y cuando tienes una idea, que entiendo que es una novedad de apertura, lo que tú mencionas, claro, ¿qué te pasa si, por ejemplo, ahora en este último torneo de candidatos, Caruana le metió una novedad en la siciliana a Bachir Lagrave en una partida importantísima, porque ahí se estaban jugando pues a ver quién iba a ser el ganador del candidatos, ¿no? Y le metió una novedad en la apertura interesante que bueno, te lo digo porque te ha pasado a ti o sabes de otros jugadores que te preparas una novedad que, como tú dices, te la tienes que guardar para el momento adecuado, ¿no? Que típicamente es una partida muy importante, ¿no? Estás jugando un título mundial o poder llegar a la final, etcétera. Pero te ha pasado a ti que tú has tenido una... Porque yo también siempre pienso que cuando uno tiene una buena idea, no tarda mucho en que aparezca más gente que piense esa misma idea. Entonces, si tardas demasiado en aplicar una novedad, puede que haya otro jugador que te la pise, ¿no? Y la aplique antes, ¿no? Sí, totalmente. No, bueno, depende. O sea... ahora mismo depende mucho de si es una idea que si tú pones a la máquina, al ordenador y le preguntas qué haría, si es su primera opción, entonces eso lo ve todo el mundo. Entonces tú tienes que emplear esa idea cuanto antes, porque si no lo haría otro. Sin embargo, hay algunas ideas que no... Incluso las máquinas igual la proponen como tercera, mejor opción. Ahí es posible que la gente no preste tanta atención. Pero claro, si es una idea que enciende la máquina a todo el mundo, lo tienes que gastar ya. Ese cartucho lo tienes que gastar cuanto antes. Si no, lo haría otro. ¿Y cómo ves la innovación de AlphaZero? Porque claro, hasta ahora una cosa son los programas de ajedrez de fuerza bruta y otra cosa ha sido la gran revolución que ha supuesto la empresa DeepMind aplicando técnicas de Deep Learning
y cómo aparece ahí una alternativa a estos programas que fue AlphaZero, que fue una verdadera sorpresa, que por ejemplo se dice, Magnus Carlsen se dice que gracias a estudiar muy a fondo las partidas de AlphaZero, decían que el año 2019 había sido su mejor año y que le había dado una nueva creatividad, ¿no? Pues bueno, eso es un poco, he leído artículos de Leoncho García hablando de esto, ¿no? De que de alguna forma tú no estás de acuerdo con ese planteamiento. No, creo que no tiene nada que ver. Simplemente, o sea, para un humano da igual si un motor juega a un nivel de 2600, 500 o 2550. Ya está muy por encima de nuestro, de cómo lo entendemos. Y encima, incluso si te enseña jugadas nuevas, es muy difícil acordarte de todo eso, porque digamos que el volumen va creciendo y al final son secuencias de jugadas muy muy largas y es prácticamente imposible acordarte. Yo creo que es un truco publicitario en general. Yo nunca he probado cómo juega el AlphaZero, no tengo ni idea, porque estas maquinillas que son gratuitas son tan buenas ya que no veo mucha diferencia entre 50 puntos para arriba para abajo para lo que necesito yo. O sea, sí, para... bueno, lo interesante de AlphaZero es que es un programa que juega contra sí mismo, que aprende, o sea, hasta ahora lo que hacíamos era aplicar los algoritmos de pensamiento de los humanos, se le aplicaban a una máquina, le metías la fuerza bruta, le metías una base de datos y eso te permitía pues encontrar ya soluciones ganadoras, ¿no? Pero sí, lo fascinante de AlphaZero y de todo el tema este de Deep Learning es que simplemente le introduce las reglas de juego, no le explicas nada, no le explicas ningún tipo, y él, a base de jugar contra sí mismo, iterar millones de partidas, en unas pocas horas, sin que ningún humano le haya dado ningún truco, ningún algoritmo, nada, encuentra soluciones ganadoras jugando contra sí mismo, ¿no? Eso es lo fascinante del Deep Learning, ¿no? Y entonces, lo fascinante que ha habido ahí es que, de repente, ha habido una auténtica creatividad, es decir, jugadas que en toda la historia del ajedrez jamás se habrían utilizado. AlphaZero ha encontrado cosas. Entonces, eso es lo que... Por eso Kasparov escribió un artículo para Nature, creo que era, diciendo que le gustaba que AlphaZero hubiera descubierto un estilo que era mucho más dinámico de lo que los ordenadores habitualmente utilizaban y que se parecía más a su estilo o al tuyo, Topalo, que también eres muy dinámico. Entonces, bueno, pues ha habido jugadas si ves partidas de AlphaZero contra Stockfish o contra otros programas, ha habido jugadas realmente sorprendentes de la máquina que no habrían sido ideadas probablemente por la mente humana, ¿no? O sea, que, por ejemplo, avanzar el peón de la columna H hasta muy arriba. Y entonces, ha habido verdadera... O sea, porque hay todo un debate en inteligencia artificial de qué es la creatividad, ¿no? De si la inteligencia artificial es capaz de ser creativa realmente, ¿no? En ese sentido de encontrar jugadas que el ser humano, digamos, en 200 o 300 años de juego nunca ha llegado a plantearse, ¿no? Bueno, en cuanto a la creatividad humana, realmente nosotros, los humanos, los mejores jugadores del mundo, digamos que tenemos problemas de jugar situaciones, posiciones desconocidas, o sea, que no tienen una configuración de peones, por ejemplo, conocida y por eso nos está costando tanto el Fischer Random, ¿no? Pero yo creo que al final estaríamos hablando de un ordenador muy muy potente que puede calcular de una forma más profunda. No creo que sea muchísimo mejor que los demás. De hecho, una de las partidas que yo vi de AlphaZero no hizo algo demasiado diferente a lo demás. Y aparte de que yo estoy convencido de que hay aperturas que ningún ordenador puede refutar, ni dentro de 1000 años ni 1.000.000 de años. Entonces, yo para eso soy un poco escéptico. Creo que ya se está llegando al límite y que prácticamente ya no hace falta mejorar desde un punto de vista humano, de un jugador humano, no hace falta mejorar mucho más las máquinas. ¿Y cómo ves un poco el futuro del ajedrez entonces entre humanos? Hombre, el ajedrez realmente a nivel educativo tiene viento de cola por la pandemia y también el gamito de dama y es muy bonito, o sea, se puede y tiene mucho sentido intentar enseñar a los niños. En cuanto al ajedrez profesional, se tenderá cada vez más a hacerlo más rápido y sí que es verdad que la parte de la creatividad que antes la hacía el hombre, ahora la hacen más
somos un poco como operadores de máquinas nosotros y ha perdido su encanto. O sea, en los 90 todo era más artesanal, a mí me parecía más bonito, pero por ejemplo hay gente que disfruta mucho con el ajedrez online, que se juegan muy rápido, con segundos, y hay gente que toma buenas decisiones en segundos, pero a mí yo soy más tradicional. Uh-huh. Para mí, un poco las dos cosas que dijo Bobby Fischer ya cuando ya era mayor y tal, creo que también fue un visionario. Aparte que fue el gran promotor del ajedrez profesional, dijo dos cosas que yo como jugador ahora, que juego en plataformas online, tenemos un equipo de finanzas y ajedrez en Lichess, por ejemplo, ¿no? Pues las dos cosas que introdujo Fischer como novedad son las uso y las disfruto mucho, ¿no? Una es el reloj con incremento, que sabes que él fue el que introdujo el reloj Fischer, ¿no? Que era el de, sí, por cada jugada te añade unos segundos, que eso te evita pues perder por tiempo. A veces es un poco penoso también que pierdas una partida totalmente ganada porque sí, te quedas sin segundos, ¿no? Eso fue una novedad de Fischer muy interesante. Y la segunda fue el Fischer Random, que dices tú, o Chess 960, donde efectivamente Fischer ya, y hay un vídeo por ahí en YouTube cuando vuelve viajando hacia Reykjavik, entre otras cosas que dice algunas chorradas, pero dice unas cosas que me parecieron súper razonables, ¿no? Y él decía, odio el ajedrez ya, lo odio, y lo odio porque yo ahora, si tuviera que jugar contra un jugador profesional, las aperturas están ya tan estudiadas, dice, es muy difícil ser creativo, ya tienes que... Y entonces él dice, la única solución que hay para esto es mi ajedrez aleatorio, y creo que es el futuro del ajedrez, porque que cuando partas de una posición, la posición de partida, eso haya 960 posiciones distintas, diferentes, ¿no? Que pues se llama así. Sí. Y él decía que era la única forma de evitar que el ajedrez acabara muriendo y que estuviera todo basado en la técnica y en la preparación previa a la partida, y sobre todo entre profesionales, obviamente, ¿no? Sí. Y es verdad, yo personalmente estoy jugando y hacemos muchos torneos de Chess 960, y es verdad que es enormemente creativo porque te cambia la posición cada vez y entonces las aperturas cada vez son distintas. Hay patrones, sí, ¿no? Pero sí, me parece bastante creativo. Es cierto que para el que ha estudiado muchas aperturas es un fastidio, ¿no? Porque te quita toda tu teoría. Bueno, yo solo haré varias observaciones. Simplemente yo creo que ahí sí que hay varias posiciones, porque el ajedrez, o sea, jugado por ambos bandos de forma correcta, en el ajedrez la ventaja inicial de la primera jugada no es suficiente para ganar. Y sí que hay algunas posiciones que también son simétricas en el Fischer Random, que yo creo que tengo mi duda, y yo creo que sospecho que la primera jugada decide la partida. Prácticamente da muchísima ventaja a las blancas. De hecho, yo jugué con Kasparov, jugamos un match de Fischer Random, y una de las posiciones, el blanco tenía, simplemente después de la primera jugada, por alguna razón, no se podía, de alguna forma, la primera jugada da muchísima ventaja. Así que hay que tener cuidado con eso. Y la segunda cosa que me gustaría añadir es que nosotros nos vamos a adaptar, los profesionales. Los aficionados creo que no tanto, porque no saben su libro favorito de la defensa escandinava o francesa o siciliana, lo que sea. Y que aparte de eso también es verdad que, no, por ejemplo, la diferencia entre las máquinas y los humanos va a ser incluso más grande, porque si ahora nos ganan, pues con el Fischer Random sería muchísimo más, porque no podríamos oponer ninguna resistencia, yo creo, que a las máquinas. Sí, pero eso ya lo tenemos ahora, o sea que... Sí, bueno, sí, ese es respecto a lo que has comentado de la primera jugada, justo estuve investigando y hay un artículo por ahí donde han cogido un ordenador y han cogido las 960 posiciones y han analizado la ventaja inicial en centipeones, o sea, que es lo que se utiliza, y efectivamente sí, hay muy pocas, pero son muy poquitas y no llega a ser un +1, o sea, no llega a ser un peón de ventaja. Entonces, creo que lo máximo es un 0,7, o sea, así como, de hecho, el ajedrez, en la posición del ajedrez estándar, creo que es un 0,4, es un 0,4 lo que te da de ventaja inicial a las blancas, ¿no? En centipeones. Pues las mejores creo que eran 0,7, o sea que no llega a ser ni un 1. Entonces, no es que realmente haya posiciones totalmente ganadoras, ¿sabes? No, arranque, totalmente no, pero de alguna forma, no sé, me parecía ventaja seria. Sobre todo una partida, digamos que estaban como que de culo, el caballo de rival estaba
no quiero mi propuesta yo creo que sería hacer una cosa intermedia, a lo mejor de las 960, efectivamente eliminar algunas que se vieran que generan demasiada ventaja, y entonces a lo mejor en vez de 960 pues quedarte con 500 o con 600, con eso incluso una barbaridad, incluso con 900. Entonces yo creo que eso puede ser una de las vías de futuro, porque yo a nivel de jugador personalmente, ¿qué tal? Lo disfruto mucho en estas plataformas el jugar. El problema es que cuando un comentarista juega, por ejemplo, incluso cuando comenta el match entre Carlsen y el que sea, el próximo campeonato del mundo, más o menos puede contar la historia de la variante. Pues esta jugada se jugó hace 100 años por primera vez o hace 200 años, y eso tiene su encanto también, ¿no? O sea, la historia, ¿no? de la variante. O sea, y encima tiene su nombre. Tú ahora, ¿qué nombres vas a poner a esas primeras jugadas? No sé. No tiene ni nombre la posición de inicio. O sea que... Pero bueno, o sea, yo no estoy contra. De hecho, a mí me gustó, y porque son situaciones muy graciosas. Pero... Y ahora, por ejemplo, a ti si ahora te apeteciera, mira lo que pasó con Kasparov, que lleva fuera del circuito profesional muchos años, llega a un torneo de chess 960 y le hace tablas a Carlsen, ¿sabes? O sea, que decirte que para ti mismo ahora, por ejemplo, si tú dices, no tengo ganas de entrenar, no tengo ganas de repasar aperturas, tú ahora te vas a un torneo y te vas a un chess 960 y juegas en mucha más igualdad de oportunidades que si juegas ajedrez clásico, ¿no? Frente a alguien que está entrenando mucho, ¿no? Hombre, Kasparov yo creo que con blancas tiene más posibilidades de hacerle tablas a Carlsen en un ajedrez normal que en un Fischer Random. Sí. Con blancas, claro. Sí. ¿Y por qué ha querido jugar solo chess 960 en el torneo online? No, yo creo que ahora va a jugar también Blitz. No, la razón es porque, o sea, la primera jugada no te da la opción no es suficiente para ganar, pero sí que te da la opción de, si quieres, digamos, cambiar las piezas y jugar sólido y llevar la posición a las tablas, ¿no? Y esa opción no la tiene el negro. El negro lo que tiene que hacer es, primero, lo correcto sería intentar igualar la partida, y después ya, si tu rival se equivoca, pues ya juegas a ganar. Sin embargo, el blanco tiene simplemente más opciones. Entonces, con blancas, si tú te lo propones hacer tablas, es relativamente fácil, casi en todas las aperturas. O sea, no hacer tablas forzadas, pero llegar a una posición muy igualada, sí. O sea, con blancas tienes muchas más opciones. En una partida de lentas es muy difícil ganar con negras. Sí, para mí, ya digo, yo sé que en el último torneo de ajedrez del Campeonato de España, en la última ronda, pues hubo una partida donde creo que se le ganó a Sirov, ¿no? Por parte de un jugador español, le ganó con una novedad en la jugada 39. O sea, entonces, claro, para mí eso ya no... O sea, es decir, cuando tú al final ya estás jugando una española, por ejemplo, que es una partitura súper estudiada, y metes una novedad en la jugada 38 o 39 y ganas gracias a una novedad. No, pero dices, realmente... Esto, ¿sabes? Dices, esto ya no sé. Realmente, yo vi la partida de la que me estás hablando y tampoco entendí mucho qué ha pasado. Simplemente no es que haya ganado con esa novedad, simplemente la reacción de... Nada ha cambiado, menos que la reacción de Alexei de Sirov no fue buena. Él perdió, pero claro, mañana, como va a analizar la partida, pues repite y ya empataría. Entonces, de por sí, yo no entendí mucho esa partida, pero bueno, da igual. Pero que al final se ha ganado ahí. Muy bien, oye, pues nada, Veselin, ya para finalizar, como hago siempre, y sé que has leído muchos libros de finanzas en estos últimos años, entonces me gustaría que me recomendaras, has mencionado ya uno, has mencionado el libro de Christopher Mayer, de los 100 baggers, ¿de acuerdo? Pero además de ese libro, me gustaría que finalizáramos comentándome un par de libros más que te hayan parecido muy interesantes de finanzas, o si quieres un poco más amplio sobre lo que es el mundo de la economía, de entender el mundo, ¿no? Que para ti han sido muy reveladores, ¿no? Pues mira, aparte de ese libro, y también mencionamos a John Bogle, que se llama El pequeño libro para invertir con sentido común, creo que es la traducción española. Por ejemplo, obviamente, es que Taleb no habla tanto de bolsa, pero yo creo que todo el mundo que se quiere dedicar a la bolsa y un poco a la inversión, y no solo eso, debería de leer Taleb. ¿Qué te has leído de Taleb? Pues yo me he leído... Existe la suerte, que es Fooled by Randomness, El cisne negro antifrágil y Skin in the Game. Y creo que
Sí, todos, prácticamente, ¿no? No, prácticamente porque el otro que es de aforismos, bueno, también lo he leído, pero no es realmente son aforismos, ¿no? Sí, bueno, pero, o sea, que te has leído la obra completa de Incherto, que eres un talebiano sí, ahí, sí, heavy user. sí, ¿Sí? Totalmente. ¿Y de todos sí. cuál te gusta más? Pues yo creo que los primeros, o sea, ¿El Fooled by los Randomness, primeros, quizás? sí, los primeros, quizá y el Cisne Negro, sí. O sea, la verdad que es muy relevador para muchas cosas. Simplemente yo creo que es muy duro con la gente que se equivoca, porque hay gente, yo creo que se equivoca porque no entiende, no tiene la intención, simplemente no entiende y se equivoca. Yo creo que ahí es un poco duro con mucha gente, pero sí que es todo el mundo debería, en cuanto a ética y un poco gestión de riesgo, y hay conceptos que él ha creado y los ha inventado, como por ejemplo lo que es el cisne negro, ¿no? Diría que Daniel Kahneman también está muy bien como libro, el de Pensar rápido, pensar despacio. Y a mí me gusta también el libro de Jeremy Siegel, que se llama Guía para invertir creo que a largo plazo o algo así. Y fíjate que lo interesante de lo que me acuerdo de ese libro es que él hacía unas estadísticas y hablaba de la Segunda Guerra Mundial y de por qué hay que invertir en acciones, porque decía que 20 años más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, los índices de los países perdedores y de los ganadores mostraron la misma rentabilidad. O sea que Alemania y Japón, más o menos 20 años más tarde, o sea, la rentabilidad anualizada era parecida a los países ganadores. Bueno, sin contar Rusia, que es otro tema. Creo que más o menos comparaba Reino Unido, Francia, Estados Unidos y con Alemania y Japón, y yo creo que más o menos a los 20 años después de la guerra más o menos habían dado la misma rentabilidad. Así que para los que les interesa la inversión pasiva, creo que esos libros de John Bogle y este de Jeremy Siegel están bien, y para el que le guste el stock picking, pues los 100 baggers. Pero vamos, que hay muchos, ¿no? Hay el Pat Dorsey, sí, también el de Jeremy Siegel es el de Stop for the Long Run, ¿no? Sí, en inglés. Creo que en español creo que es Guía para invertir a largo plazo. También Pat Dorsey me gusta bastante, que también se llama El Pequeño Libro. El Pat Dorsey, creo que pequeño libro para que genera riqueza, que más o menos es el que explica el concepto de ventaja competitiva, ¿no? Así. O sea, que has leído muchos más libros de inversiones que de ajedrez en los últimos 10 años, hombre, por lo menos, ¿no? Es que el confinamiento ha durado mucho, ¿no? También. No, pero tú ya llevas años con esto, sí, ¿no? sí. Todo esto lo has leído en el último año, no creo, ¿no? No. No, hombre, Taleb tardas, ¿no? ¿Y cómo descubriste Taleb? Pues es que no me acuerdo. Supongo que lo que hago es que de un libro, pues un libro recomienda otro libro. Entonces habré escuchado de él en algún libro, entonces he leído tal. Encima, ahora me hizo mucha gracia porque yo no conocía a Ricardo y quedamos y él se conoce, ¿no?, personalmente, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Pero Sabes que ahora se han peleado, ¿no? Desgraciadamente, sí, Ricardo Pérez sí. Marco y Taleb en Twitter, vamos, Sí. ahí como Taleb ha sido tan cañero con la parte de Bitcoin y ha empezado a atacar ahí Pero de una forma brutal. brutal. Es un poco raro porque en uno de los libros él no habla tanto él casi no recomienda cosas, ¿no? Pero dice que una estrategia suya es ser muy conservador con 90% de tu patrimonio y el 10% invertirlo en activos muy especulativos. Entonces, claro, el Bitcoin es exactamente un caso especulativo y encima que también tiene su antifragilidad. Entonces tiene sentido, ¿no? Y es un cambio un poco raro, pero bueno, él sabrá. Sí, de hecho él había hecho el prólogo del libro El patrón Bitcoin, que es un libro muy recomendable para entender un poco lo que ha sido el patrón oro y... ¿No lo conoces? Sí. Te lo recomiendo mucho, El patrón Bitcoin de Saifedean Ammous, ¿de acuerdo? Él hizo el prólogo, es un libanés también, un economista libanés de la escuela austriaca,
y el propio Taleb escribió el prólogo de este autor hablando de que podía ser un experimento interesante y tal. Por eso digo que hasta hace unos meses Taleb se consideraba que era del bando de los que, bueno, no era muy bitcoinero, pero en fin, que de hecho llegó a permitir cobrar su curso en Bitcoin y tenía a Ricardo Pérez Marco como ponente en su curso y de repente... Y le pagó en Bitcoin, o sea, él de hecho, Ricardo, por lo visto, cobró en Bitcoins, Taleb le pagó en Bitcoins y ahora resulta que no, bueno. Claro, entonces ha sido muy triste este episodio, ojalá lo supere en el futuro, aunque lo veo complicado porque se han acabado bloqueando mutuamente ahí en Twitter, pero bueno, eso, que ha habido ahí esa pelea y le ha pasado un poco, Taleb ahora está un poco pues como Elon Musk, ¿no? Que ha pasado también hace unos meses, Elon Musk puso Bitcoin en su perfil y tal, y luego de repente por presiones de lobbies que seguramente le habrán dicho, oye, como sigas apostando por Bitcoin, todo el tema de los créditos que tienes verdes y tal, te lo vamos a quitar. Y entonces el tío pues cambió. Entonces ahora el mundo Bitcoin con Elon Musk y con Taleb los ha puesto un poco en el... Pero mira, hablando de cuando tú haces un poco de diferencia entre Elon Musk y el fundador de Facebook, si quisiera Facebook subir su acción, puede también tuitear cosas, si quisiera. O sea, que, mira, si quisiera subir la acción de Facebook, mañana incluso podría decir que aceptaría pagos con Bitcoin a través de WhatsApp. Y yo estoy convencido de que se iría todo para arriba, pero que no lo hace. Es más, digo que me parece que está creando valor a largo plazo, no con la idea de ganar hoy dinero, ¿no? Es mi impresión. Pero bueno. Sí, Elon Musk creo que tiene un poco el complejo de Donald Trump, ¿no? De gente Por cierto, Elon Musk también ha sido miembro de un club de ajedrez de joven. Sí, hay una famosa foto por ahí que me pasaste tú, ¿no? Cuando estaba jugando con una edad muy temprana. Pero luego, sin embargo, en Tesla prohibió jugar un torneo de ajedrez. Hay por ahí eso que ponía Musk. Descubrió que había un grupo de jugadores de Tesla que habían organizado un torneo, llegó y dijo, prohibido. Dicen, aquí no tenemos tiempo para jugar al ajedrez. Bueno, a lo mejor jugaban demasiado bien. Si no, se apuntaría, ¿no? Pero bueno, no. Muy bien, Veselin, oye, pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer contar con una figura como tú del ajedrez, que para ajedrecistas como yo pues es un verdadero privilegio el poder tener ocasión de conocerte más de cerca. Y nada, animarte a que sigas en el mundo de las inversiones. Supongo que Rankia la conocías también ya, ¿no? A veces habrás leído artículos en Rankia. Y ese que has dicho el banco no es tu amigo, igual era justo que te estaba diciendo de Fernando, porque tiene justo ese título, ¿no? No, pero no creo que fuera de ahí, pero vamos, que no... ya me había dado cuenta. No. ¿Qué partes de Rankia consumes más o te gusta informarte allí, leer artículos de vez en cuando? Hombre, ya te digo que, por ejemplo, el trading a mí no me gusta, pero sobre alguna empresa y a veces hay información sobre cosas que a mí no me interesan, pero sobre digamos, por ejemplo, materias primas, petróleo, todo eso es interesante, ¿no? No y todo, de fondos también hay muchos hilos de foros sobre fondos y gestores y tal, ¿no? Sí. Muy bien, Veselin, pues nada, muchísimas gracias por participar aquí y nada, y hasta una próxima ocasión. Un abrazo. Ha sido un placer, chao.